Muy buenos días, estudiantes del tercer año de secundaria. Soy Josué Gallegos y esta es la clase de geografía. Bien, ya estamos en la semana y tema número 5. Hoy corresponde hablar de un nuevo capítulo. Hoy veremos la hidrografía del Perú, parte 1. Vamos a ver en esta parte algunos ríos que se encuentran en nuestro país y que claramente se encuentran separados unos de otros. Hoy vamos a hablar principalmente de la vertiente del Pacífico y la vertiente del Amazonas, dos de los importantes conjuntos de aguas que tienen lugar en nuestro territorio y que tienen características y particularidades que las diferencian. Muy bien, sin más preámbulo empecemos y ya sabes, muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano. Empecemos. Como dije, vamos a hablar de la hidrografía del Perú, pero antes considero que es necesario saber qué es la hidrografía. La hidrografía es una ciencia que estudia la distribución de las aguas. Eso es importante. La distribución de las aguas, claro. Cuando hablemos de hidrografía, vamos a hablar de aguas de diferentes tipos, ¿no? Desde aguas continentales y aguas oceánicas, ¿no? Aquellas que están fuera del continente, pero en el caso del tema de hidrografía del Perú, vamos a ver únicamente aquellas que tienen lugar en nuestro territorio. Bueno, podemos decir que es el conjunto de ríos y lagos que se encuentran delimitados. Esa palabra es muy importante, ¿ah? Delimitados. Bueno, más de uno ya tendrá en mente qué será ello, ¿no? Delimitados por los Andes. ¿Qué quiere decir? Que los ríos que vamos a ver, por ejemplo, en el Pacífico, se encontrarán separados de los ríos que se encuentran en la zona de la selva, en el Amazonas. Así como habrá una delimitación que la próxima semana veremos también en este pequeño sector que nosotros podemos ver anexados al lago Titicaca, ¿no? Esta parte es la que no vamos a tocar el día de hoy y la próxima semana sí vamos a ver. Muy bien, muy bien. Profe, entonces decimos que la cordillera de los Andes separa a los ríos del Pacífico y a los ríos del Amazonas. Claro, es como una división de aguas. Bueno, ¿qué cosa es un río? Seguro más de uno de ustedes ha visto alguna vez un río en su vida, algunos grandes, otros pequeños. Se sabe que un río es una corriente superficial de agua, pero ojo, hay que aclarar esto. Un río es una corriente superficial de agua dulce. Profe, una pregunta, ¿cómo que agua dulce? Hay que hacer la aclaración. No existen ríos salados, no existen. Todos los ríos tendrán, por así decirlo, un distanciamiento del agua del mar. Profe, entonces ¿hay lagos salados o todos son dulces? De eso vamos a hablar la próxima semana. Mucho cuidado. En el caso de los ríos, sí, todos son de agua dulce. Ahora, podemos ver que los ríos, tal como tiene este dibujo, presentan algunas partes, ¿no? Algunos ríos tienen su origen en los nevados, otros en las lluvias, otros tendrán orígenes en las lagunas y así, habrán orígenes variados. Pero vamos un poco más abajo del río, mira cómo va llegándose a las zonas más bajas. Profe, ¿qué cosa es el caudal? Bueno, el caudal es la cantidad de agua. Ese es el caudal, la cantidad. Por eso, si alguna vez escuchas que río tan caudaloso, caudal tendrá que ver con su cantidad de agua. ¿Qué cosa es el cauce? El cauce es la cavidad. Se entiende que es este pequeño punto, grieta, si quieres, por donde transcurre el agua del río. El cauce, no hay que confundirlo con el caudal, es la cavidad por donde pasa el agua. Bueno, hablemos del régimen rápidamente. ¿Qué cosa es el régimen de un río? Se dice que los ríos pueden tener regímenes diferentes. Cuando son irregulares, aquellos ríos serán cuando presenten un caudal variado. Por ejemplo, el río Rímac. Durante el año vemos que en enero, febrero, marzo tiene más agua. Y durante julio, agosto, septiembre prácticamente no hay agua. Por tanto, ahí vemos una diferencia. A esos ríos se les llama con régimen irregular, cuando hay una variación muy notoria. Pero cuando los ríos tienen régimen regular, tienen casi siempre la igual cantidad de agua. Eso se puede ver en la selva. Los ríos tienen durante todo el año el mismo nivel de agua. Ya está. Profe, ¿y qué es la desembocadura? Bueno, se entiende que es el final de un río. Se sabe hoy que hay desembocaduras diferentes, algunas en forma de estuario. ¿Cómo se llama una desembocadura en forma de estuario? ¿Qué aspecto tiene? En forma de embudo. Es decir, cuando el río antes de llegar
simplemente forma un embudito, nada más. ¿Y cuándo se llama una desembocadura en delta? Cuando antes de llegar a su desembocadura se ramifica, es decir, cuando tiene aspecto de rama. Ya está, tenemos ello. Y por último vamos a hablar de la cuenca. Nosotros podemos decir que hay tres tipos de cuencas distintos: exorreica, endorreica y arreica. Cuando hablamos de una cuenca exorreica, la palabra exo lo dice todo. Es cuando sale del continente exterior, o sea, llega al océano. La cuenca exorreica es cuando llega a un océano. ¿Cuándo será una cuenca endorreica? Endo es interior, es decir, cuando los ríos llegan normalmente a una zona dentro del continente, como por ejemplo un lago. La próxima semana vamos a ver una cuenca endorreica que tiene que ver con el lago que mencioné hace un momento. Y la cuenca arreica, ¿qué significa ello? Esto significa que no llega a ningún lado, que se filtra, que se filtra, no olvides eso. ¿Y por qué se filtra? No llega a ningún lugar, ya se seca. Algunos ríos, debido a que pasan por zonas bastante permeables, se secan y el agua queda en el subsuelo. Ya está. Fluviología, con pregunta, ¿qué cosa es la fluviología? Bueno, seguramente más de uno le interesa este tema y más adelante quiere estudiar al país de un modo más físico, ¿no? Bueno, la fluviología es la ciencia que estudia principalmente a los ríos, es una rama, es una ciencia auxiliar de la geografía y ojo, como dije, estudia a los ríos. Profe, si yo estudio alguna carrera ligada a esto y soy un fluviólogo, ¿tendré mucho trabajo? Sí, yo considero que en un futuro. ¿Has escuchado decir que las guerras serán por agua? ¿Y acaso los ríos no tienen agua? Conocer los ríos podría darte muchísimo dinero, ¿no? Podrían contratarte para un estudio hídrico. Así que mucho cuidado, un fluviólogo en un futuro podría ser una persona bastante solicitada en proyectos que tengan que ver con el agua. Ya sabes que el agua es un recurso valiosísimo. Muy bien, tenemos ello. Ahora sí, pasemos a la parte más importante de la clase, es decir, a la parte que nos va a mostrar esa diferenciación de dos vertientes. Ojo, la palabra VH, vertiente hidrográfica del Pacífico, vertiente hidrográfica del Amazonas. Yo he elaborado un mapa donde claramente se puede ver a los Andes. Mira, ¿ves cómo están los Andes? Sí, vemos en una zona, prácticamente en la parte baja de nuestro mapa, que hay una aglomeración de montañas. A eso se le denomina nudo. Nosotros ya lo sabemos, ¿te acuerdas? El nudo de Vilcanota. A partir de él hay una nueva división donde vemos una cordillera. Por ello podemos decir que esta cordillera separa a las vertientes que ya hemos mencionado de otra que vamos a ver la próxima semana. Empecemos a la par, ¿qué te parece? Podemos decir que la vertiente del Pacífico se localiza, se localiza al de los Andes. ¿Qué parte será esta? Yo lo sé, está al oeste de los Andes. Claro, entonces la vertiente del Amazonas se localizará, según la orientación, al este, claro, al este de los Andes. Si notas la palabra occidente y oriente, es exactamente lo mismo, así que mucho cuidado. Profe, muy bien. En la vertiente del Pacífico notamos ríos pequeños y de bajo caudal. Sí, son ríos muy cortos. Todo lo contrario a los ríos de la vertiente del Amazonas, que se sabe son ríos largos y también muy caudalosos, ¿verdad? Eso es lo que ya sabemos. Por último, mira, veamos, forman valles muy productivos. Los ríos de la costa son característicos porque en ellos se puede ver la formación de valles muy productivos, mientras que en los ríos de la vertiente del Amazonas vemos un gran potencial hidroenergético. ¿Qué quiere decir ello? Que como tienen mucha agua, son muy caudalosos, la energía eléctrica que puede generarse a partir de la caída o movimiento de sus aguas es abundante. Por ello es que tienen un gran potencial hidroenergético. A continuación vamos a ver algunos ríos importantes de la costa y luego veremos algunos ríos importantes de la selva o el Amazonas. ¿Qué te parece si vemos primero cuántos ríos son el total? Algunos
podrían decir, profesor, son 10, ya los conté. No, 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 no. Estos 10 son tal vez los más importantes, pero no son todos. Vamos a decir cuántos son en total. Se dice que en la vertiente del Pacífico hay un total de 53 ríos. Esos son todos los que se consideran, ¿está bien? Un total, repito, de 53 ríos. Nosotros solamente para nuestro estudio hemos cogido 10. Rápidamente veremos una característica de cada uno de ellos. Por ejemplo, el río Zarumilla. Vamos a colocarlo, ¿qué te parece? Aquí está el río Zarumilla, mira, por el centro hacemos una especie de numerito. Ahí está. Mira el río Zarumilla, podemos decir que este es el que se encuentra más al norte. Ahí está. Algunos lo conocen como el río más boreal. Ahí está. En la costa, en el Pacífico, el río Tumbes, vamos a colocarle el número, ahí está, muy pegadito, es el río número 2, ahí está. Este río, por el contrario, tiene una particularidad. El río Tumbes, al igual que el río Zarumilla, se localiza en el mismo departamento de Tumbes, pero lo importante es que este río Tumbes es navegable. En el Perú, los ríos de la costa navegables son prácticamente ninguno. El único que cumple esta característica es el río Tumbes, no olvides ello. Profe, no entiendo, ¿el Amazonas y los ríos de la selva no son navegables? Sí, pero en el Pacífico, en la costa, el único navegable es el río Tumbes. Vamos con el río Chira, por acá lo tenemos, yo lo voy a colocar aquí, mira, muy chiquitito, ahí está. Este es el río Chira. Importante porque en él está la represa de Poechos, es decir, ahí se contiene el agua que la población usará en algún momento. Muy bien, no olvides que el río Chira está en Piura. Vamos con el río número 4. Ese río se llama La Leche. Vamos a colocarle el numerito, acá está. El río La Leche es considerado hoy como el río menos contaminado. Voy a colocarle yo limpio, pero solamente me alcanza hasta allí. ¿Dónde se encuentra el río La Leche? En Lambayeque. Vamos con el número 5. Ese río se llama Santa. Vamos a colocarle ahí el número 5. Profe, ¿qué nos puede decir sobre el río Santa? Tal vez lo más importante es que forma una de las zonas más importantes y turísticas del departamento de Ancash. Me refiero al Cañón del Pato. Aquí está el Cañón del Pato. No te olvides, en el río Santa, un río bastante caudaloso. Vamos con el río número 6, que ya lo tengo, y es este que está aquí. Profe, ¿cómo se llama? Rímac. Sí, está en Lima, evidentemente. ¿Y qué podemos decir de él? Que tiene un gran número de centrales hidroeléctricas. Eso es lo que significa CH. ¿Cuántas tiene? 5. 5 importantes, siendo tal vez la más notable la central hidroeléctrica de Moyopampa, esa que se encuentra en Chosica y que seguramente la has visto. Muy bien. 7 tenemos al río Ica. Este es el río Ica, mira, y seguramente por ahí me dirás, profe, pero este río no está llegando al mar. ¿Por qué? Ah, porque este río se filtra. ¿Y sabes qué pasa o cómo se llama? Sí, ya me imagino. Esta es una cuenca arreica. Hay que recordar que en Ica hay muchos desiertos y esto genera que los ríos no lleguen hasta el mar. 8. Profe, este es el río 8, ya lo vi. Es bien largo, sí. Por ello vamos a decir que el río Tambo en Arequipa es el río más largo de esta costa o de la vertiente del Pacífico. Vamos con el 9, el río Osmore. Para muchos, un río muy contaminado por uso minero. A veces al Osmore también se le llama río Moquegua. ¿Por qué? Porque pasa por ese territorio. Y por último, el río número 10, que es este, que casi no me alcanza el espacio, pero haré un esfuerzo completamente grande. Ahí está el número 10. Ese es el río Caplina, que como entenderás se encuentra en el departamento de Tacna y es el río que se encuentra más al sur. Si el río Zarumilla es el río más al norte o más boreal, el Caplina es el río más al sur o más austral. Como verás, estamos dando información bastante buena de cada uno de estos ríos. Espero que te hayas tomado una anotación rápida de cada uno. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes de meternos de lleno a la vertiente del Amazonas, podemos decir que aquí vamos a encontrar un sinfín de ríos, algunos de ellos más importantes que otros.
¿Qué te parece si antes de hablar del río A, B y C, que son los ríos del Amazonas más importantes y de los que yo voy a tomar mayor referencia, hablamos de algunos pequeños ríos? Como por ejemplo, mira, este río que está aquí, bien pequeñito, y que viene desde la zona de Colombia. Algunos consideran que es uno de los ríos más boreales del Perú. Sí, ojo, hay que hacer la aclaración, sí es el más boreal, pero no se encuentra en la costa, sino en la selva. Profe, ¿y por qué territorio viene? Bueno, se sabe que parte de ese río es la frontera con el país que se encuentra acá. Profe, yo sé qué país es ese, yo lo sé, sí, me imagino, ese país es Colombia. Yo solamente coloco Col porque no me alcanza. Ya está, ese es el río Putumayo, no lo olvides. Además, vamos a hablar de este río que está aquí, que también establece una frontera, pero esta vez con el país que está aquí. ¿Cómo se llama este país ubicado en este sector? Seguramente ya lo sabes. Es una frontera con el país de Brasil. Yo solamente coloco Brás, nada más, porque con eso es más que suficiente. Así como el Putumayo establece una frontera con Colombia y es un río boreal del Perú, el río Yavarí es una frontera con el territorio de Brasil. Otro río que no he podido y que no he querido también resaltar es el río Guayaga. Este pequeño río, que en realidad, si observas, prácticamente es parte de este gran río que en un momento veremos. Muy bien, este río Guayaga, ojo, Guayaga, es uno de los ríos más importantes dentro de los afluentes del Amazonas, del que vamos a hablar en un momento. Y es reconocido porque aquí se encuentra el pongo de Aguirre. Hemos hablado de pongos, ¿verdad? Sabemos qué es un pongo. La pregunta es, el río Guayaga, que se encuentra por esta zona de la selva, ¿en qué departamento está? ¿O en qué departamento está el pongo de Aguirre? ¿Podemos saberlo? Por supuesto, el pongo de Aguirre se encuentra en el departamento de San Martín. Muchos seguramente sabrán que es un departamento amazónico, ¿verdad? ¿Y saben cuál es la capital de San Martín? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se llama la capital de San Martín? Moyobamba. No puedes olvidarlo, por favor. Bueno, ya en esta última parte de la clase corresponde hablar de aquellos ríos que hemos dejado pendientes. Yo te los digo, son el A, el B y el C. ¿Qué te parece si rápidamente colocamos esos números? Este es el río A, enorme, majestuoso. Este que está acá es el río B. Este que está aquí, este enorme. Y este que está acá es el río C. Ya está, tenemos a los tres ríos. Por tanto, vale decir y retomar esto. El río Guayaga es un afluente del río B y el río B es el Marañón. Eso fue pregunta de un examen de admisión de San Marcos. El afluente más importante del Amazonas es del Marañón es el Guayaga. Ojo, una pregunta muy fácil, ¿verdad? ¿Y qué es un afluente? Un río que le da aguas a otro río o en todo caso a un lago. Muy bien, muy bien, muy bien. Hablemos del río A rápidamente, el río Amazonas. Sabemos que es el más largo del mundo. Con más de 7.000 kilómetros es el río que ocupa el primer lugar, inclusive siendo más grande o más largo que el Yangtze-Kiang en Asia o que el Nilo en el África. Muy bien, sigamos. Lo importante es recordar esto. ¿Dónde nace el Amazonas? ¿En qué departamento del Perú nace en Amazonas? Bueno, vamos a decirlo. El Amazonas nace en Arequipa, en un nevado poco conocido y que yo no voy a colocar. El nevado se llama Mismi. Cuidado, profesor, ¿qué dijo? ¿Misti? No, ese es un volcán. El nevado del Mismi, ubicado en Arequipa, es un nevado poco conocido, pero de allí baja un pequeño riachuelo, más o menos como esto. Ahí está, mira. Y poquito a poquito, juntándose con otros pequeños riachuelos, van a formar un río más grande, Apurímac, y luego se va a ir juntando con otros ríos hasta finalmente llegar a lo que es el Amazonas. Por ende decimos que nace en Arequipa, en el nevado del Mismi. ¿Está bien? ¿Dónde desemboca el río Amazonas? Bueno, para que desemboque el Amazonas tiene que atravesar toda esta parte de la selva, un pequeño sector colombiano que está aquí, y por último todo el territorio del Brasil, desembocando en el océano que se encuentra hacia esa dirección.
Me refiero al océano, yo le coloco O, Atlántico. Claro, ese es el océano ubicado en la costa de Brasil. Ya está, tenemos ello. Profe, entonces aquí vemos ello. Pero la pregunta es, aquí hay un circulito. Sí, coloqué ese círculo por una razón. A partir de aquí se llama Amazonas. Pero para que se forme, dos ríos peruanos han tenido que darle origen. ¿Cómo se llaman esos ríos? B y C, que aquí vemos se llaman Marañón y Ucayali. Es decir, el Amazonas se forma por la unión de los ríos Marañón y Ucayali. Eso es clave. Muy bien, y seguimos. Río Marañón. Lo que podemos decir de él es bastante fácil. Aquí se encuentra el río más interdepartamental del Perú. Según se tiene en conocimiento, pasa por 7 departamentos. Los departamentos son Huánuco, Ancash, La Libertad, hasta ahí vamos 3. Luego llega a la parte norte, donde llega a Cajamarca, 4, Amazonas, 5 y Loreto, 6, por donde finalmente sale del territorio nacional. Hay que recordar que este río Marañón es el río que forma la mayor cantidad de pongos. Tú sabes que es un pongo, ¿no? Es una abertura que forman los ríos de la selva. Forma la mayor cantidad de pongos. Profe, pero usted dijo el pongo de Aguirre. No, eso lo forma el río Guayaga. ¿Qué pongos forma? El pongo de Manseriche, el pongo de Rentema. ¿Recuerdas que eso lo vimos en los relieves de la selva? No olvides eso, dale una repasada. Y por último, el río Ucayali, que es el río C. Este río es el más largo, no olvides esto, es el más largo, pero el más largo del Perú. En otro caso, profe, el Amazonas también era el más largo, sí, pero el más largo del mundo, no lo olvides. ¿Qué quiere decir esto? Expliquemos rápidamente. El Amazonas en el Perú es largo, pero no lo es tanto. Es decir, sale del territorio y continúa. Pero, por otro lado, el río Ucayali, que está aquí, es mucho más largo que el Amazonas en el territorio de nuestro país. No olvides eso. Muy bien, y ya para cerrar, tenemos esto. Profe, el río Ucayali, que es el más largo del Perú, con más de 1700 kilómetros, también forma un pongo. Y ese pongo se llama Orellana. El pongo de Orellana, no olvides eso. El pongo de Orellana se forma por el río Ucayali. Muy bien, dicho ello, prácticamente hemos acabado con todo lo que teníamos que hacer. Y por último, solo te digo esto. El río Ucayali también es formado por dos ríos, si tú los puedes observar aquí. Uno de esos ríos se llama el río Tambo, que no hay que confundirlo con el río Tambo que está en la costa. Este es otro río Tambo, que se encuentra básicamente en la selva central, no en Arequipa. Y por otro lado, aquí encontramos a un río bastante conocido y del que se habló también en su momento en los relieves de la sierra. Me refiero al río Urubamba. El río Urubamba y el río Tambo son los que al unirse, por eso coloqué este circulito, forman al gran río Ucayali. No olvides eso, ve el video, toma las notas nuevamente para que tengas mejores y mayores conocimientos. Bueno, yo me despido, no sin antes dejarte la tarea. La tarea, como siempre, será el hazlo tú del tema 5, del tema hidrografía del Perú. Las 10 primeras preguntas son todas tuyas y el resto lo vemos en clase en unos momentos. Bueno, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Chao.